La liturgia principal es la Santa Misa, puesto que es la actualización del sacrificio de Cristo. Te invitamos a seguirnos en este programa dedicado a la liturgia de la celebración eucarística. Aprende a vivir y a celebrar mejor lo que profesas. Meditemos y busquemos en nuestro corazón el camino a la mejor forma en que debemos recibir al Señor. ¡Comenzamos! Hermanos, hermanas, muy buenas tardes. Les habla su amigo y hermano en Cristo, el Padre Francisco Javier Montes Ramírez, párroco de la Parroquia María Madre de la Iglesia, allá en el fraccionamiento Rubí, meditando y reflexionando sobre el catecismo de nuestra Iglesia Católica, sobre la participación litúrgica, los sacramentos y sobre nuestra fe misma. Vamos a invocar al Espíritu Santo, que es el que nos da la inteligencia y es el que nos impulsa a conocer más al Padre de Jesucristo, que es nuestro Padre. Ven tú, ven Espíritu de amor, y enséñanos las cosas de Dios. Ven tú, ven Espíritu de paz, y sugiere que hoy aquello que hoy nos dice Dios. Hoy te invocamos, Espíritu de Cristo. Entra hasta el fondo del alma, cambia nuestros ojos, haz que comprendamos la bondad de Dios con nosotros. Ven tú, Espíritu de amor, y enséñanos las cosas de Dios. Ven tú, ven, Espíritu de paz, y sugiere aquello que hoy nos dice Dios. Ven, Espíritu de los cuatro vientos, sopla a quien no tiene vida. Ven, Espíritu, sopla en nosotros para que también revivamos. Ven tú, ven, Espíritu de amor, y enséñanos las cosas de Dios. Ven tú, ven, Espíritu de paz, y sugiere aquello que hoy nos dice Dios. Una canción dirigida al Espíritu Santo para que dirija y conduzca nuestras acciones en nuestra vida, con nuestra familia y nuestro trabajo y en todas las acciones de cada jornada. Hermanos, nos encontramos hoy en un momento ya de pocas solemnidades y de pocas festividades. Hemos estado viviendo los misterios de Jesucristo a través del calendario litúrgico. Este domingo, que con el campamento de oración que hizo cada parroquia y que hicimos allí en la parroquia de María Madre Iglesia, esperando con alegría, con un concierto, con cantos, con música y en oración también ante el Santísimo Sacramento durante toda la noche, la llegada del Espíritu Santo. Es la promesa de Dios cumplida. Es este Espíritu el que hace presencia en toda la obra de salvación de la Iglesia. Esta Iglesia que es la obra de Cristo, el Cristo que Dios Padre nos ha enviado para salvarnos y para darnos vida y vida eterna. Así que, hermanos, este tiempo litúrgico vamos a seguir celebrando alguna solemnidad como la de la Santísima Trinidad, o algunas fiestas importantes como el Sagrado Corazón, como la Asunción de María, y tantas fiestas que nos recuerdan siempre que Dios actúa con nosotros. Entramos en una etapa que llama el oficio divino y el calendario litúrgico tiempo ordinario, pero sabemos que lo extraordinario es aquello que parece nada, aquello que parece insignificante. Dios actúa a través de lo insignificante, de lo más simple, de la simplicidad, de la sencillez. En aquellos que son pobres, mansos y humildes de espíritu, para dejarse tocar por el Espíritu de Dios y cumplir la voluntad en eso que estamos haciendo. Hermanos,
Hoy vamos a tratar este tema del resumen de nuestra fe de cristiana, aquello que ya sabemos. Dios nos habla de Dios, rostro cristiano de Dios. El rostro de Dios, el título de Dios. La palabra Dios significa en la experiencia humana cosas muy diversas. Cada uno le da una categoría a esta palabra de acuerdo a su cultura. Y hay quienes la usan solo para exaltar cosas materiales. Dios es todo otro, totalmente distinto a nosotros. Dice el libro de Job, su grandeza excede nuestro entendimiento, y sin embargo lo podemos conocer. Tiene sentido hablar de Él. Si no entendiéramos nada de Él, no tendría razón el hablar de Él. Y podemos saber que hay filósofos antes de Cristo, Aristóteles, Sócrates, Platón, y todos aquellos que trataban de definir de dónde ha salido toda esta creación, quién, cómo y cuándo sucedió esta aparición del mundo, de los animales, de los seres vivos y del hombre. Las filosofías antiguas explican de manera natural y de manera sobrenatural también los fenómenos aquellos que están fuera de su alcance. En el Antiguo Testamento Dios a sí mismo se pone el nombre de Yahvé, es decir, el innombrable. Cuando le dice a Moisés, dile a mi pueblo que yo soy el que soy. No me pueden encerrar en una idea, soy indefinible, soy un ser misterioso, inagotable, inalcanzable, ilimitado. Lo podemos encontrar en esas citas del Antiguo Testamento, Jueces, Génesis, pero precisamente por el hecho de darse un nombre, nos está diciendo que podemos acercarnos a Él, a relacionarnos con Él, conocerlo al menos indirectamente a través de sus acciones de bondad. Las maravillas que canta la creación para darnos la presencia de Dios. Es la maravilla de la vida en cada ser vivo, en cada ser que existe, podemos encontrar esa presencia de Dios. Aunque Dios no puede ser más que uno solo, sin embargo, precisamente por ser plenitud distinta a nosotros, ha habido en la historia de la humanidad muchas maneras de dibujar su rostro. Unos hablan y piensan de Dios de una manera y otros de otra. Los musulmanes se lo imaginan de una manera, los budistas de otra, los animistas de otra, y cada filósofo o pensador pinta a Dios a su modo. Muchas veces se habla de Él según las experiencias que cada quien ha tenido. También con Dios pasa lo mismo que con el presidente de una nación o de una república, a quien cada persona puede verlo de distinta manera, aunque sea el mismo. Los hijos lo miran como papá, los criados lo ven como amo, aquellos a quienes aplican la ley lo verán como legislador y juez, los que son de una nación enemiga lo verán como enemigo, los que ven que puede hacer un negocio con él lo verán como un socio, los que saben que es médico lo verán como pacientes. Así sucede con Dios. Hay quienes lo miramos como hijos tras la experiencia de Jesucristo. Mucha gente tiene formas o ideas no solo muy pobres de pensar en Dios, puesto que su capacidad escolar, académica o intelectual no les da para más. La imaginación y el desborde del pensamiento, la debilidad humana nos hace ver muy pobre a Dios. Entonces
mucha gente tiene formas o ideas no solo muy pobres de pensar en Dios, sino distintas y casi totalmente opuestas al Dios de los cristianos. Muchos han creado un Dios a su imagen y semejanza, y muchos, cuando niegan o dudan de Dios, es porque tienen un Dios hecho a su tamaño, a sus conveniencias. Los cristianos sabemos que Dios mismo ha venido en ayuda de nuestra debilidad humana. Eso lo entendemos porque, dice San Pablo, Cristo, siendo Dios, no quiso aferrarse a sus prerrogativas de Dios, es decir, a su condición, a su estado de divinidad, donde tenía todos los privilegios y todas aquellas virtudes y cualidades que le podemos mencionar de Dios. Sin embargo, no se aferró a esa condición, sino que al contrario se anonadó. Anonadarse significa rebajarse, humillarse, a condicionar una persona a algo más insignificante. Entonces, los cristianos sabemos que Dios mismo ha venido en ayuda de nuestra debilidad humana y se nos ha revelado, es decir, nos ha manifestado quién es Él verdaderamente. Por otra parte, hay que tener en cuenta que nuestro lenguaje nunca podrá decir plenamente lo que Él es. Por muy cultos, por muy peritos o inteligentes que sean algunas personas en el mundo, el lenguaje no puede abarcar la idea de Dios. Siempre es más lo que desconocemos de Dios que lo que conocemos de Él. Entonces, cada uno va a tener esa idea de Dios en su vida y en unos momentos más continuaremos. El domingo es la fiesta por excelencia para nosotros católicos. Aprende a vivirla. Enseguida regresamos. Misa Episcopal. Sigue con nosotros la celebración eucarística presidida por el señor arzobispo don Rafael Romo Muñoz, todos los domingos a las 12 del mediodía. Acompáñanos y vivámosla. Misa Episcopal. Desde la Catedral Nuestra Señora de Guadalupe. Te esperamos. Dios les bendiga. Qué aburrida estoy. ¿Qué? No te aburras, escucha Koinonia Kids. Todos los sábados a las 5 de la tarde, en Radio en la 1420 AM y en internet www.tjcatólico.com. Programación infantil desde la Arquidiócesis de Tijuana. Acompáñanos. ¿Quieres aprender a ser un hombre de fe? Te invitamos a que nos acompañes. Hombres de Fe, martes y jueves a las 2 de la tarde. Visita nuestra página en internet www.tjcatólico.com. Te esperamos. Juntos formaremos hombres de fe. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. La Santa Misa es la renovación incruenta, sin derramamiento de sangre, del sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Continuamos en tu programa Liturgia, para celebrar mejor la Santa Misa. Continuando con nuestra exposición, tanto en la antigüedad judía como a través de Jesucristo y de las enseñanzas de sus discípulos, Dios se nos ha mostrado con características muy especiales, aunque todo queda perfectamente coloreado y plenamente precisado solo en la revelación cristiana del Dios amor.
uno y plural y a la vez, y del misterio de Cristo, y solo hasta entonces todo aparece plenamente relacionado entre sí. Entonces, hay que hablar de Dios, creador de todo y de todos, de lo visible y de lo invisible. En esta síntesis de nuestra fe cristiana, por eso se llama síntesis, pues porque es muy breve, vamos a hacer algunas interrogaciones. ¿Estás de acuerdo con los que dicen que las cosas y personas somos parte de Dios? ¿Por qué? En las doctrinas orientales se habla de esta participación de la divinidad como si fuéramos un pedazo de ese Dios. ¿Por qué? El que tú dependas de alguna cosa, por ejemplo del sol, exige que lo adores como Dios tuyo, como lo hacían los egipcios, o los mayas, o los aztecas, o cualquier otra cultura. ¿Por qué? Y tenemos que dar estas respuestas generales. Los cristianos, junto con otros creyentes, creemos que hay un ser, y hay que ponerlo con mayúscula. Un ser a quien llamamos Dios, y también siempre que nos refiramos a Dios en lenguaje o en escritura, para nosotros los cristianos católicos que creemos en el Dios de Jesucristo, siempre que escribamos en nuestros cuadernos o en nuestros escritos de cualquier materia teológica o de doctrina cristiana, tenemos que ponerlo Dios con letra mayúscula, Dios con D de dedo mayúscula. Siempre tenemos que referirnos a Él con esta expresión para ponerlo en su justo, ubicarlo en su justo lugar, que no solo es el ordenador, sino el creador del cielo y de la tierra, de lo que alcanzamos a ver y de lo que ya conocemos a través de los ángeles o a través de las criaturas celestes, o también cuando decimos al final de los tiempos, de los que ya están gozando ya de la presencia, la resurrección de los muertos, la resurrección de la carne. ¿Por qué? Porque todos estamos llamados a esta vida. Entonces, Dios creador de todo lo visible y de lo invisible. La Biblia dice, al principio creó Dios el cielo y la tierra. Váyanse a la lectura del Génesis. Crear es hacer algo de la nada. Cuando en este mundo un genio ha descubierto una fórmula o un tipo de vida que no se había descubierto, o una realidad que apenas acaba de manifestarse, entonces no es que haya creado, ha inventado o ha descubierto algo que ya existía en la naturaleza y que no había sido descubierto. Entonces crear es hacer algo de la nada, hacerlo con el puro querer, con la pura palabra. Por eso la Biblia dice, por ejemplo, y dijo Dios que exista la luz, y la luz existió, y dijo Dios que haya un firmamento entre las aguas, y así fue. Y en la segunda de Macabeos también podemos decir, te pido, hijo mío, que mires al cielo y la tierra y lo que hay en ella, que sepas que Dios hizo todo esto de la nada, y del mismo modo fue creado el ser humano. Una cita de una madre que está motivando a su hijo a seguir adorando al Dios de Israel, y que el pueblo enemigo quiere hacer a los judíos a renegar de su fe, y por eso la mamá le dice, te pido, hijo mío, mira al cielo y la tierra y lo que hay en ella, que sepas que Dios hizo todo esto de la nada, y del mismo modo fue creado el ser humano. En el libro de Judith encontramos estas expresiones, cantaré a mi Dios un cántico nuevo, Señor, qué grande y glorioso eres, qué admirable y sublime, o sea, elevada, qué admirable y sublime es tu fuerza, que todas las criaturas te sirvan, porque hablaste y comenzaste a existir, enviaste tu aliento y existieron, no hay quien resista a tu voz. Y en el Salmo 33 encontramos, pues Él lo dijo y se hizo todo, Él lo mandó y así fue. Con esta palabra, crear, y estas expresiones de la Sagrada Escritura que hemos dicho, nos dice que las criaturas no somos parte de Dios, no somos
un desprendido de Dios. No nos confundamos con Él. No podemos confundirnos con Él por más que Dios esté en todos los seres, según aquello de que en Él vivimos, nos movemos y somos. Una expresión de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 11. Así es. Nosotros debemos de distinguir bien que no somos parte de Dios. Hemos sido creados de la nada a imagen y semejanza que es totalmente diferente, pero Dios no se ha arrancado parte de Él. Decimos, Dios hizo todo por amor, pero fue creado de la nada, de ese amor que Él es, que Él tiene por cada hombre, lo hace, lo crea sacándolo de la nada, porque no somos parte ni emanación de Dios, por eso somos autónomos. Es que no es ni filosófica ni psicológicamente podemos decir somos emanados de Dios, parte de Dios. No, somos autónomos, nos desarrollamos como seres independientes y distintos, porque si fuéramos emanados de Dios, pues estaríamos obligados a sentir, a pensar y a ser como Dios. Pero Dios respeta nuestra libertad y nuestra independencia para ser criaturas que buscamos a Él y que queramos adherirnos a Él, que es diferente. Que nosotros verdaderamente pensemos que somos totalmente independientes y distintos. Si las cosas y personas fuéramos parte o extensión de Dios, Dios sería un montón de absurdos y de contradicciones y se estaría destruyendo a sí mismo, como cuando un cuerpo se descompone. Sería bueno y malo al mismo tiempo. Sería inteligente y tonto al mismo tiempo. Sería amigo y enemigo de sí mismo. Entonces, nuestra naturaleza es inalcanzable a la naturaleza de Dios. Es decir, de no ser independientes de la naturaleza de Dios, porque nuestra naturaleza está manchada por el pecado original y es limitada. Somos criaturas, no somos creadores. En esto nos distinguimos junto con los judíos y los musulmanes de los panteístas, para quienes todos los seres son emanación o parte de Dios. Panteísta significa aquella ideología que dice que todo es Dios. Todos los seres vivos y lo creado es Dios, que es un absurdo. Ninguna criatura es Dios y por eso a ninguna se le debe adorar. Adorar en sentido estricto quiere decir reconocer a alguien o a algo como Dios y creador, como lo absoluto. La Biblia dice que es un tonto el que confunde a la criatura con el creador. Por ejemplo, muy tontos son los hombres que no han conocido a Dios, aquellos que por los bienes visibles no han descubierto al que existe. Estamos leyendo Sabiduría 13:1-9, en donde nos dice, ni por la consideración de sus obras han reconocido al que las hizo, sino que tomaron como dioses que gobiernan al mundo, al fuego, al viento y al aire sutil, al firmamento lleno de estrellas, al agua impetuosa y a los astros luminosos. Pues si tal poder y energía los llenó de admiración, entiendan cuánto más poderoso es quien los formó, pues en la grandeza y hermosura de las criaturas se deja ver por analogía, reflexionando y comparando las cosas. Eso significa la analogía. Se deja ver por analogía su creador. Estos con todo no merecen un reproche grave, porque quizás se extravían al buscar al Dios, queriendo encontrarlo, Dios con mayúscula. Se mueven entre sus obras y las investigan, y quedan seducidos al contemplarlas. Tan hermosas son las cosas que contemplamos, pero de todas formas, ni siquiera estos tienen excusa, porque si fueran capaces de estudiar hasta el fondo del universo, ¿cómo no encontraron primero al que es su Señor?
Esto lo dice el libro de la sabiduría. Pero más todavía, el que adora a ídolos que son hechuras de sus manos. Lo dice el mismo Salmo. Hechura de manos humanas son. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan, tienen pies y no caminan. En eso nos distinguimos de los idólatras. La Biblia ataca fuertemente la idolatría, hasta con fuertes burlas. Isaías 44, el Salmo 115, en Jeremías 10, y habla de un Dios celoso, como en Éxodo 20, en Éxodo 34, Deuteronomio 4, Deuteronomio 5:9, que nos permite otros amores y llaman adúltero al que adora alguna cosa o persona además de Dios, como lo dice Mateo 12:39, 16:14 y en Santiago 4:4. En unos momentos más continuaremos. El domingo es la fiesta por excelencia para nosotros católicos. Aprende a vivirla. Enseguida regresamos. Hola amigos, yo soy John Carlos y quiero invitarte a que sigas escuchando Koinonia Radio, la radio que te acerca a Dios. Quiero que sepas que mi canción es resultado de mi... Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Escucha todos los martes a las 7 de la tarde Liturgia, conducido por el Padre Javier Montes. Este programa te ayudará a comprender mejor las partes en las que está compuesta la Santa Misa. No olvides sintonizarlo por radio en la 1420 AM y por internet en www.tjcatólico.com. Tras las huellas de Jesús. Domingos a las 9 de la mañana, www.tjcatólico.com. El seguimiento de Cristo significa aprender a tener la mirada de Jesús, a conocerlo íntimamente, aprendiendo a conformar la propia voluntad con la voluntad del Padre. Te invitamos en este programa a ir tras las huellas de Jesús. La Santa Misa es la renovación incruenta, sin derramamiento de sangre, del sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Continuamos en tu programa Liturgia, para celebrar mejor la Santa Misa. Todo esto tiene consecuencia en nuestra doctrina cristiana católica, hermanos, porque de no tener un conocimiento un poco más acertado de nuestra doctrina, entonces equivocamos los conceptos, equivocamos nuestras palabras y nuestros pensamientos, que también equivocamos nuestras acciones, pensando que Dios no es nada de lo que podemos conocerlo, sobrepasa más nuestras limitaciones intelectuales, pero más aún cuando no se tiene la mínima doctrina, el mínimo conocimiento de Él. Y entonces sí, andamos creyendo, inventando hechicerías, conjuros, supersticiones y muchas cosas que no vienen con nuestra doctrina. De nuestra creencia en Dios Creador se derivan muchas consecuencias para nuestra manera de vivir. Por ejemplo, porque Dios hizo las cosas, entonces es Dios el que puede fijar la finalidad y meta de cada cosa y su manera de actuar o reaccionar. Dios es principio y fin, decíamos en la vigilia pascual, alfa y omega, porque Él es el que ha originado todo para dárselo al hombre, por amor al hombre, pero Él será el fin de todo. Porque Dios hizo las cosas, es Dios el que fija las leyes del universo. Ningún ser de este mundo ha fijado los días, las noches, el movimiento de los astros, las estaciones, las horas, los segundos que después
fueron inventadas por el hombre, la calendarización fue inventada por el hombre, pero en base a lo que ya hay en la creación. Si Dios hizo las cosas, es Dios el que es dueño de la vida del hombre y de los animales. Hermanos, sabemos que nos duele mucho la pérdida. A lo mejor en este momento alguna persona tiene una gran pérdida de un ser querido, pero tenemos que entender que Dios es el dueño de la vida. No pusimos nada el día de nuestro nacimiento, y lo único que pusieron nuestros padres fue su entrega como marido y mujer, con amor, para traer vida a este mundo. Fue lo único que pusieron nuestros padres, su amor de pareja, para traernos a este mundo a cada uno de nosotros. Así que Dios fue el que nos envió a través de nuestros padres y es el dueño de nuestra vida. Él es el dueño del principio de nuestra vida y Él es el dueño del final de nuestra vida y de todos los seres vivientes. Porque Dios hizo las cosas, el hombre no puede inventar nada desde cero. Es decir, todo lo tiene que hacer con material que ya existe y al cual se debe sujetar. Por eso no se descubre, como dicen por ahí siempre el refrán popular, no se descubre el hilo negro, sino que ya existen las cosas. No se crean, nadie crea algo de la nada, las descubrimos. De la investigación y de la profundización en las cosas de este universo, allí están y el hombre las descubre. ¿Cuáles son estas consecuencias o aplicaciones para la vida? Y tenemos que preguntarnos, ¿el cristiano católico venera a la Virgen María o a los santos de la misma forma de cómo adora a Dios? ¿Por qué? Pregúntense, no es adorar a la Virgen. No le estamos dando ningún lugar que no se haya merecido María, nuestra madre, ni los santos. Mas sin embargo, por los méritos de Jesucristo, Dios, a través de su Hijo Jesucristo, quiere participar de la obra de salvación a través de aquellos que le han sido fieles, que han sabido venerar a la madre de su Hijo y a su propio Hijo para llegar a Él. En las estatuas o imágenes de Jesús, ¿está Jesús? Los católicos adoramos esas imágenes. Entendamos que las imágenes nos recuerdan a alguien muy querido. Jesucristo, muy amado, nos recuerdan las imágenes. Las imágenes nos recuerdan los misterios de Jesucristo. Los objetos religiosos que tenemos nos llevan al recuerdo del misterio de salvación hecho por Jesucristo. ¿Puede el ser humano fijarse sus metas en su manera de portarse, haciéndose y proyectándose a sí mismo desde cero? Es decir, sin tener en cuenta lo que es y las metas y normas que Dios le ha dado. ¿Por qué? Así que no tratamos de fijarnos metas proyectándonos desde cero, sin tener en cuenta lo que es y las metas y normas que Dios nos ha dado. ¿Tratas a los santos como si fueran dioses? ¿En qué se comprueba que para ti ellos no son dioses? Por supuesto que nosotros no tratamos a los santos como dioses. Hay algunas religiones, como el budismo, o como algunas otras santerías, que tratan a los santos como dioses. Los santos no son dioses. Esto lo practican mucho algunas religiones africanas, que cuando existe el cristianismo agregan a sus veneraciones de dioses a los santos. Por eso se le llama santería, porque ponen a los santos más arriba que Jesucristo y ponen a los santos como enemigos unos de otros para ver quién es más poderoso. Pero nosotros no tratamos a los santos por quién es más poderoso y por quién es más importante. Tratamos a los santos por quienes supieron con su vida, con sus obras, llevarnos al conocimiento de Jesucristo. ¿Consideras que la manera en que algunos tratan a sus padres, a sus hijos, a su pareja de noviazgo o de matrimonio, a amigos, a su dinero o hasta animales o cosas o artistas,
como una manera idolátrica. Por supuesto que hay quienes malamente quieren idolatrizar a personas u objetos u animales. Y así es como podemos continuar ahora con la reflexión del Catecismo del Yucat, que también nos va a integrar, nos va a injertar al conocimiento de Cristo, y nos empieza diciendo el Catecismo: se puede ser cristiano sin creer en la resurrección de Cristo. San Pablo en la 1 Corintios nos va a dar la respuesta: si Cristo no ha resucitado, entonces vana es nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Seremos el hazmerreír de todas las religiones y de todas las comunidades en la historia que ha habido si nosotros no profesamos la resurrección de Jesucristo. Entonces, ¿cómo llegaron a creer los discípulos que Jesús había resucitado? Los discípulos que antes habían perdido toda esperanza llegaron a creer en la resurrección de Jesús porque lo vieron en formas diferentes después de su muerte. Hablaron con él y experimentaron que estaba vivo. A sus apóstoles y a sus discípulos Jesús se les apareció durante 40 días, dice Juan, Lucas, Mateo, Marcos, los evangelios nos hablan de las apariciones de Jesucristo después de su muerte. Los acontecimientos de la Pascua que ocurrieron hacia el año 30 en Jerusalén no son ninguna historia inventada. Bajo la impresión de la muerte de Jesús y de la derrota de su causa común, los discípulos huyeron. Lucas en el relato de los discípulos de Emaús, con esa desesperanza, van a decir: nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel. O se refugiaron tras las puertas cerradas, que lo hemos estado escuchando en liturgia dominical, que hemos terminado ya el tiempo, las fiestas pascuales. Solo el encuentro con Cristo resucitado los liberó de su espanto y los llenó de una fe entusiasta en Jesucristo, el Señor de la vida y de la muerte, porque les pedía de comer, porque les decía: toquen mis manos, mi costado, porque les decía: soy yo, no teman, porque les dijo: esta es la promesa, porque endurecieron su corazón y son tan insensatos, sabiendo que ya estaba escrito. ¿Hay pruebas de la resurrección de Jesús? No hay pruebas de su resurrección en el sentido de las ciencias positivas, la arqueología o algún método científico que nos diga es que se experimentó en el momento de la resurrección de Jesucristo una metamorfosis, algo que deslumbrara y que se fue científicamente comprobado. Así como con las ciencias positivas no hay una prueba. Pero como hecho histórico trascendente a la vez, dio lugar a testimonios individuales y colectivos muy poderosos por parte de un gran número de testigos de los acontecimientos de Jerusalén, porque no solamente lo vio María Magdalena, la primera persona en darse cuenta de que se habían llevado el cuerpo del maestro, ni los primeros apóstoles que fueron al sepulcro, ni cuando se les apareció. Entonces no fueron nada más 3, 4 personas, fueron miles de gentes que pudieron ver a Jesús el resucitado. El testimonio escrito más antiguo de la resurrección es una carta que escribió San Pablo a los Corintios aproximadamente 20 años después de la muerte de Cristo, en que va a decir: porque yo les transmití en primer lugar que también yo recibí que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y más tarde a los 12 en la 1 Corintios 15. En unos momentos más continuamos. El domingo es la fiesta por excelencia para nosotros católicos. Aprende a vivirla. Enseguida regresamos. Escucha todos los martes a las 7 de la tarde Liturgia, conducido por el Padre Javier Montes. Este programa te ayudará a comprender mejor las partes en las que está compuesta la Santa Misa.
No olvides sintonizarlo por radio en la 1420 AM y por internet en www.tjcatólico.com. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Cuáles son sus dones? ¿Cuál es su actuar dentro de la Iglesia y de la vida del hombre? ¿Te has hecho estas preguntas? Escucha Neumatología, el estudio del Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Neumatología, por internet en www.tjcatólico.com. Escúchanos, Koinonia Radio. Pasos, un camino a una relación más profunda con Jesucristo y el camino para sanar la vida compulsiva. Pasos, el programa en ayuda a nuestros hermanos en adicción. En esta estación, conduce el Padre Jaime Lares. Te esperamos para sanar nuestra vida paso a paso, paso a paso, paso a paso. Sigue con nosotros la celebración eucarística presidida por el señor arzobispo don Rafael Romo Muñoz, todos los domingos a las 12 del mediodía. Acompáñanos y vivamos la Misa Episcopal. Desde la Catedral Nuestra Señora de Guadalupe. Te esperamos. Dios les bendiga. La Santa Misa es la renovación incruenta, sin derramamiento de sangre, del sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Continuamos en tu programa Liturgia, para celebrar mejor la Santa Misa. Completando esta cita de San Pablo, dice: después se apareció a más de 500 hermanos juntos, la mayoría de los cuales viven todavía, otros han muerto. Pablo aquí informa de una tradición viva que él se encontró en la comunidad primitiva, cuando 1 o 2 años después de la muerte y resurrección de Jesús, llegó él mismo a ser cristiano a causa de su propio encuentro deslumbrante con el Señor resucitado. Sabemos que en camino a Damasco, todavía para seguir persiguiendo conversos a Jesús el Nazareno, el que hablaban los cristianos, a matarlos, primero a encarcelarlos, a juzgarlos y a matarlos. Camino a Damasco, una luz brillante lo tumba de su caballo. Entonces, como primer indicio de la realidad de la resurrección, entendieron los discípulos el hecho de la tumba vacía. Y precisamente fueron las mujeres, como ya decíamos, que según el derecho entonces vigente no eran testigos válidos. No se podría confiar en el testimonio y en la predicación de la mujer, cualquiera que fuera, las que la descubrieron. Aunque se dice del apóstol Juan, ya ante la tumba vacía, que vio y creyó. La certeza de que Jesús estaba vivo solo se afianzó por medio de gran número de apariciones. La multitud de encuentros con el resucitado acabaron con la ascensión de Cristo a los cielos. Sin embargo, hubo después y hay hoy encuentros con el Señor resucitado, sabiendo que esas concentraciones en nuestras pastorales, en parroquiales, en nuestras comunidades parroquiales, en nuestros grupos y en nuestra diócesis, esas manifestaciones colectivas, masivas, llenas de fe y de ardor, decimos: Cristo vive. Jóvenes, niños, religiosos, sacerdotes y pueblo en general, cada vez que nos reunimos decimos: Cristo sigue vivo. ¿Volvió Jesús por la resurrección al estado corporal que tenía durante su vida terrena? Cuando Jesús se dejó tocar por sus discípulos, comió con ellos y les enseñó las heridas de la pasión. Sin embargo, su cuerpo ya no pertenece únicamente a la tierra, sino al ámbito divino del Padre. Soy yo, decía, pero ahora he resucitado. Con el cuerpo del resucitado no lo vamos a entender, porque hay momentos en que están encerrados los apóstoles y llega el Maestro en medio de ellos.
llega a estar en medio de ellas a puertas cerradas. Entonces no tenía el mismo cuerpo antes de su muerte y después de su resurrección. Cristo resucitado, que lleva las heridas del crucificado, ya no está ligado al tiempo y al espacio. Podía pasar a través de puertas cerradas y aparecerse en lugares diferentes y bajo una forma en la que no lo reconocían inmediatamente. La resurrección de Cristo no fue, por tanto, un retorno a la vida terrena normal, sino la entrada en un nuevo modo de ser. Y por eso San Pablo a los Romanos va a decir: pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre él. ¿Qué ha cambiado en el mundo por la resurrección? Bueno, tenemos que decir, puesto que ya no todo termina con la muerte, la alegría y la esperanza han entrado en el mundo, porque antes era la desesperación y la angustia de que el pecado nos confinaba a la muerte, y una muerte donde no se sabía qué más seguía. Después de que la muerte ya no tiene dominio sobre Jesús, no tiene ya tampoco poder sobre nosotros que pertenecemos a Jesús. San Pablo va a decir: puesto que creemos en Jesús, resucitamos con Jesús, morimos con Jesús, resucitamos con Jesús, y nuestra vida es, después de la resurrección de Jesucristo, morimos y vivimos con Él. ¿Qué quiere decir, hablando entonces de las apariciones y por fin de la ascensión de Jesús? ¿Qué quiere decir que Jesús ha ascendido a los cielos? Con Jesús, uno de nosotros ha llegado junto a Dios y está allí para siempre. Uno de nuestra naturaleza y de nuestro ser criaturas está junto a Dios allí para siempre. En su Hijo, Dios está humanamente cercano a nosotros los hombres. Además, Jesús dice en el Evangelio de San Juan: y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Juan 12:32. ¿Qué más promesa que la que el mismo hermano, el hermano mayor Jesús, nos ha hecho? En el Nuevo Testamento, la ascensión de Cristo a los cielos marca el final de una cercanía especial del resucitado con sus discípulos a lo largo de 40 días. Acabado este tiempo, Jesús entra con toda su humanidad en la gloria de Dios. Dice San Pablo: por eso Dios lo levantó sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra. La Sagrada Escritura expresa esto mediante los símbolos de la nube y el cielo. El hombre, nos dice el benemérito Papa Benedicto XVI, encuentra sitio en Dios. Por eso Jesucristo está ahora junto al Padre, de donde vendrá un día a juzgar a los vivos y a los muertos, dice nuestra profesión de fe, el credo. La ascensión significa que Jesús ya no está en la tierra de modo visible, aunque está presente y está aquí. ¿Por qué Jesucristo es Señor del mundo entero? Jesucristo es Señor del mundo y Señor de la historia porque todo fue creado por Él y para Él. Todos los hombres han sido salvados por Él y serán juzgados por Él. Él está sobre todos nosotros como el único ante quien doblamos la rodilla en adoración. Está junto a nosotros como cabeza de su iglesia, en la que comienza ya ahora el reino de Dios. Va por delante de nosotros como Señor de la historia, en quien los poderes de las tinieblas serán definitivamente derrotados y los destinos del mundo se cumplirán según el plan de Dios. Por eso Él le decía a sus discípulos: ¿por qué se entristecen de que ya me voy? Deberían alegrar de que ya me voy, porque yo les voy a preparar ese lugar, me les estoy adelantando. Ahora, Jesús sale a nuestro encuentro en gloria en un día que no conocemos, para renovar y llevar a la consumación al mundo.
Su cercanía se puede experimentar sobre todo en la palabra de Dios, en la recepción de los sacramentos, en la propia iglesia que es sacramento de Cristo, en la atención a los pobres, a los enfermos, a los encarcelados, a los forasteros, y allí donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí está Jesucristo. ¿Qué pasará cuando el mundo llegue a su fin? Tantas tonterías a través de la historia se han hecho anunciando la llegada del fin del mundo. Cuando el mundo llegue a su fin, vendrá Cristo, visible para todos. Las conmociones dramáticas de los mismos apóstoles, anunciadas en la Sagrada Escritura, la maldad que se mostrará sin disimulo, las pruebas y persecuciones que pondrán a prueba a la fe de muchos, son solo la cara oscura de la nueva realidad. La victoria definitiva de Dios sobre el mal se hará visible. La gloria, la verdad y la justicia de Dios saldrán a la luz resplandeciente. Con la venida de Cristo habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, y enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni duelo, ni llanto, ni dolor, porque lo primero ha desaparecido, como nos le dice el Apocalipsis. Y cuando Cristo nos juzgue a nosotros y a todo el mundo, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo? A quien no quiere saber nada del amor, no le puede ayudar Cristo. Se juzga a sí mismo. Puesto que Jesús es el camino y la verdad y la vida, se mostrará en él lo que tiene consistencia ante Dios y lo que no. Según el criterio de lo que es la vida de Jesús, saldrá a la luz la verdad completa de todos los hombres, de todas las cosas y de todos los pensamientos y de todos los acontecimientos. Imagínense nomás que en ese día tan glorioso, en la manifestación de Jesucristo, que no sabemos cuándo sucederá al final de los tiempos, vendrán las postrimerías, el juicio final, la salvación para unos y la condenación para otros. Y allí se mostrarán todos nuestros pensamientos y todo lo que hicimos. Así que siempre hay que estar en comunión con Cristo, en comunión con el sacramento de la penitencia y con el sacramento de la Eucaristía, para que sean borrados nuestros pecados, para pedirle perdón a Dios. Hermanos, se despide de ustedes el Padre Francisco Javier Montes Ramírez, su hermano, su amigo en Cristo. Que Dios los siga bendiciendo hoy y siempre. Recuerden que los tengo muy presentes en mis oraciones y en mis acciones litúrgicas, como es la Eucaristía. Que Dios los siga bendiciendo y nos estaremos escuchando la próxima semana. Hasta pronto. Por hoy, nuestro programa ha terminado. Te esperamos en la siguiente emisión para seguir aprendiendo sobre la liturgia de la misa. Hagamos todo lo posible por dignificar tan importante acto de la vida cristiana, ya que la Eucaristía es el centro de nuestra vida. Dios les bendiga y hasta nuestro siguiente programa.